Entonces, vamos viendo. Una fracción se define de esta manera, ¿ya? Un número A, un número B. Un detalle importante, ese número B jamás puede tomar el valor de 0. ¿Ya? Aquí estoy diciendo B tiene que ser distinto de 0. Nunca va a ser 0, puede tomar cualquier otro valor a excepción del 0. El A sí podría valer 0 y no hay problema. ¿Ya? Ahora, podríamos también definir la fracción como una comparación entre dos cantidades, igual como lo hicimos anteriormente. ¿Ya? O sea, podemos decir que una fracción es un sinónimo de una razón. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de fracciones, cada uno de estos números, A y B, reciben un nombre en particular. Ese número A se llama numerador, mientras que este número B se llama denominador. ¿Ya? Denominador porque en el fondo este número nos da el nombre de la fracción que nosotros vamos a tener en algún momento. Y numerador tiene que ver con las cantidades que yo tomo. Ahora, una fracción también la podríamos definir como una porción, ¿cierto?, de la unidad. Estoy hablando de la unidad como algo, como un todo. Por ejemplo, tengo este cuadrado y lo voy a dividir en 2, 4, 6, 8, 10. En 10 partes iguales. ¿Ya? De esas 10 partes yo voy a considerar, voy a pintar 3. ¿Ya? Entonces quiero saber cuál es la fracción de este cuadrado o cuál es la porción del cuadrado que tengo pintada. Entonces la porción que está pintada es 3 de un total de 10. Es decir, 10 es la cantidad de porciones en las que se divide esta unidad, ¿ya? Que tiene que ver con el denominador. Y 3 es la cantidad de segmentos que yo pinté, ¿ya? Los que yo tomé entonces, los que puedo numerar como pintados. Ahora, ¿cómo se lee esto? Se lee 3 décimos. ¿Ya? Entonces uno primero menciona el numerador y luego el denominador. El denominador de alguna manera viene siendo como el apellido de este número. 3 de 10 o 3 décimos. ¿Ya? Al mencionar el numerito de abajo, entonces estamos diciendo el nombre de esta fracción. Y esto va a ser también muy importante que uno sepa leer las fracciones, porque en algún momento ustedes van a trabajar también con los que se llaman números decimales, ¿ya? Entonces es importante ir haciendo algunas relaciones entre este tipo de números, porque vuelven a aparecer después, se mezclan con otros, ¿ya? Entonces es fundamental ahí ir viendo algunas particularidades. Bien, otro ejemplo podría ser por ejemplo esa fracción y se lee 2 tercios. Por ejemplo, otro caso que sería la fracción 1/5, ¿ya? 1 de 5, 2 de 3, 3 de 10, o 2 es a 3, 1 es a 5, 3 es a 10, ¿ya? Eso es una fracción. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los porcentajes? Cuando uno habla de porcentajes también está hablando de este tipo de números, ¿ya? Entonces vamos viendo. Porcentajes. Un porcentaje también es una porción de una cantidad.
también lo podríamos entender así. Es una porción del total. ¿Ya? Así lo podríamos entender. Ahora, la diferencia es que la forma en que se escribe es muy particular. Nosotros acá ocupamos un símbolo, que es ese, y se lee el numerito, que va a ser una cantidad, un tanto por ciento. ¿Ya? Por ejemplo, si escribimos eso, ahí tenemos el 25%. Si escribimos esto de acá, tenemos el 6,2%. ¿Cómo es que uno calcula porcentajes? Sí, eso es lo que ustedes quizás necesitan acá. ¿Cómo calcular el porcentaje? Bueno, el porcentaje viene de por ciento, la palabra por ciento, donde en el fondo lo que hacemos nosotros es tomar la unidad o las unidades que tengamos, el valor total, y lo vamos a dividir en 100 partes. ¿Ya? Me quedé acá con el cuadrado que hicimos delante, de los 3 décimos. ¿Ya? Para ver qué porcentaje representa eso del total. Ahora, no vamos a hacer la división por 100 así, no vamos a dividir esto en 100 cuadraditos pequeños, porque si no nos demoraríamos mucho. Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es tomar este número, 3 dividido 10, y vamos a intentar hacer esta división. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que, obviamente, como el 10 es mayor que el 3, no cabe, simplemente entonces colocamos el 0. Al colocar el 0, tenemos que nosotros colocar una coma, porque viene la parte decimal, y al mismo tiempo que agregamos la coma, nosotros colocamos acá un 0. Y ahora podríamos seguir dividiendo. Entonces tenemos 30 dividido 3. Perdón, 30 dividido 10. Y eso nos va a dar 3. Como ya no nos sobra nada más, este es el resultado que nosotros queríamos buscar. 0,3. ¿Ya? Ahora vamos a tomar este número, 0,3, y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100. ¿Ya? Porque son las 100 porciones en que nosotros de alguna manera estamos dividiendo la unidad. Para multiplicar, simplemente ponen el numerito entero y, a ver, para que les quede claro, lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. La cantidad de ceros, que siempre van a ser 2, nos indica que esta coma, que está aquí, debemos correrla 2 espacios, porque son 2 ceros, hacia la derecha. El problema está en que yo podría colocar la coma acá. ¿Ya? Ahí la corrí un espacio. Pero ¿cómo la corro un segundo espacio si después del 3 no hay nada? Bueno, entonces ahí uno tiene que observar que en el fondo no es que no venga nada después del 3. Después de este 3 yo podría colocar todos los ceros que a mí se me ocurra. Y no tengo ningún problema. 0,3, 0, 0, 0, 0, 0. Porque como no hay más números, si pongo 0, da lo mismo. Entonces, por ejemplo, para que no nos compliquemos aquí, le vamos a agregar un 0. Y corremos la coma ahora 2 espacios. 1, 2. Al correrla 2 espacios, este número se transforma en 30. Una vez que hicimos este trabajo, le ponemos el símbolo. Y resulta que tenemos el porcentaje que estábamos buscando. Entonces, al tomar el cuadrado, haberlo dividido en 10 porciones, ¿cierto? Del mismo tamaño, y pintamos 3, nosotros queremos representar ese valor, 3 décimos, en porcentaje, y resulta que eso equivale a un 30%. ¿Ya? Tenemos entonces ahí un 30%. Esa es la idea. Entonces fíjense que lo que queremos hacer es justamente eso, es tratar de escribir un número como una razón, que es una fracción, ¿cierto? Comparamos cantidades, una fracción que tiene un numerador y un denominador que nos indica la cantidad de porciones con respecto al total que estamos tomando, y el porcentaje, que es una manera distinta de representar eso que acabamos de decir.
Los porcentajes tienden a utilizarse bastante, sobre todo en la parte de estadística, porque son fáciles de entender para el común de las personas. No es necesario tener conocimientos matemáticos avanzados para poder comprender si un porcentaje es alto o no. Ahora, algunas observaciones con el tema de los porcentajes. Nunca van a ser negativos, por ejemplo. Primero, nunca van a ser negativos. Segundo, el porcentaje más pequeñito que existe es el 0%. Y el porcentaje más grande que existe es el 100%, ¿ya? No nos vamos a pasar de eso. No sé si ustedes de repente ven en la televisión algunas noticias o algo, tienden a comentar porcentajes, por ejemplo, del 200%. Hubo un crecimiento en la economía de un 200%. Y eso no está bien dicho en realidad, se sale del contexto, ¿ya? Entonces, ojalá que el porcentaje más alto que ocupen ustedes siempre sea el 100, ese es el óptimo, no más grande que eso. Y como les mencioné también, entonces no hay valores negativos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan traspasar de un número a otro dependiendo del contexto o de la forma en que les pidan representarlo, ¿ya? Cualquier duda que tengan, chiquillos, entonces me la hacen llegar lo antes posible y yo se las voy a contestar también de la manera más rápida.